Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Hoy os voy a hablar de una exposición que se hizo en el año 2017 y que me ha dejado sorprendidísima, que es La mirada del otro. Se hace con un fondo de obra del Museo del Prado. Como el nombre indica, tiene que ver con tema de género, de personas de igual a igual. Y todo esto me ha sorprendido muchísimo, porque el Museo del Prado es una tontería, es una percepción errónea, pero la vida está llena de percepciones erróneas. El Museo del Prado me parece la mejor pinacoteca del mundo, porque son las colecciones reales, pero lo tengo asociado a mucho inmovilismo, un lugar muy carca, pero para nada, estos son errores de percepción, como he dicho. Y en el 2017 se hace una semana del orgullo gay o algo así, que siempre hay una semana del orgullo gay, pero esto es, en fin. Y entonces en esa fecha el Museo del Prado rinde, que es en Madrid, rinde homenaje y pone de su bodega, saca 30 cuadros, 30 cuadros, no, 30 piezas donde había escultura, pintura, dibujo, etc. Y hace 4 recorridos distintos abordando diferentes vías. Me ha parecido preciosísimo, me ha sorprendido muchísimo, porque además se implican muchísimo las personas que trabajan en el Museo del Prado, y entonces se dan conferencias, jornadas, en fin, se traen artistas, opiniones. Bueno, he puesto infinidad de vídeos, incluso podía haber puesto bastante más, pero me parecía excesivo. Bueno, como he dicho, hay 4 recorridos distintos. Vosotros diréis, bueno, ¿pero qué hace hablando de una exposición de hace 5 años? Pues sencillamente que me ha parecido sorprendente. Entonces me encuentro un artículo del Mundo y la BBC, que sospecho que es de mi antiguo profesor Cosme Barañano. Si me ves, saludos, me encantaste como profesor, no ideológicamente, pero sí me pareciste una persona inteligente y buen didacta, o sea, aprendimos mucho contigo. Bueno, supongo que estarás ya, ¿cómo se dice?, jubilado, pero te saludo desde aquí, te agradezco, porque me hiciste leer y aprender un montón. Bueno, no sé si es tuyo, Cosme, pero es del Mundo, está muy bien redactado y está muy bien organizado. Vamos a ver, la primera sala es entonces lo que hace la BBC es que dentro de esos 30 cuadros, 30 piezas, porque hay esculturas también, elige 8 joyas, 8 maravillas que hablan, porque no hay más ciego que el que no quiere ver, hablan de temas de género de igual a igual, ya sea hombres, mujeres, de mitología, etcétera. Entonces estos 4 recorridos son 4 aproximaciones al tema, y voy a ver si primero os hablo de los recorridos y después os hablaré de Carlos Navarro, de las 8 piezas que selecciona la BBC, 8 tesoros llama, no sé cómo se llama la exposición, el otro, y cada pieza, digamos, representan cosas distintas. Bueno, vamos a empezar por los recorridos, sin caos. La primera es del mundo clásico. Ya sabéis que antes de que llegara el cristianismo, los temas de sexualidad se abordaban de otra manera. Normalmente las religiones, ay, se me cae el pelo, las religiones son ius natura, o sea, derecho natural, ¿no? No matar, respetar, no robar, etcétera, etcétera. Pero hay matices dentro de las religiones, como por ejemplo, pues yo qué sé, pues el Islam es muy socializante, los católicos somos muy de doble moral, los protestantes no tienen doble moral, pero son despiadados también, yo que sé, tienen un corazón para la economía son buenas, pero para el día a día son tremendos, son un poco desagradables, en fin, no quiero sacar, en fin, cada religión tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, pero bueno, en el caso del cristianismo, pues de alguna forma yo creo que se carga el Imperio Romano aquí para nosotros, en fin, funden muchísimas cosas, se pierden infinidad de conocimientos, pero bien, la historia es la historia y no tenemos nada que opinar del devenir histórico. Bueno, la primera es el mundo clásico. En el caso de Grecia, yo sí que sé, porque en mi época la secundaria se daba, podía optar por matemáticas, química y tal, o por latín, griego y tal. Yo opté por latín y griego porque sumo con los dedos. Y entonces sí que sé que, por ejemplo, traducíamos griego, aprendíamos un poco de gramática griega, y entonces también aprendíamos latín, etcétera, y aprendíamos las instituciones, y una de las cosas que me llamó la atención es que, por ejemplo, los griegos
que son más orientales, pues en la adolescencia no veían mal que los chicos y las chicas se relacionaran de igual a igual, o sea, tenían como un erotismo entre homosexual, llamaríamos hoy, que no era tal, sino simplemente se iniciaban los juegos eróticos, pero no estaba mal visto porque era como, con independencia de cuál fuera tu afinidad, hetero, homo, lo que fuera, era como que se iniciaban al mundo del erotismo, pero de una forma ingenua, bondadosa, no sé, es que la palabra bondadosa no es, sino de una forma natural, hasta llegar a donde fuera, ¿no? Y no estaba mal visto socialmente, incluso se veía bien. También yo estuve leyendo sobre Bagoas, que era el amante de Alejandro Magno, y era persa, era un esclavo persa y tuvo muchísimo, y Alejandro estaba casado. Yo también tengo la experiencia, por ejemplo, aquí en Marruecos, y por mucho que digan Argelia, que también ellos son suníes, aunque los wahabíes están poniendo las, ¿cómo se dice?, las mezquitas, etcétera, están influyendo muchísimo para mal, porque son más violentos, es otra vía, ¿no? Y entonces ellos tenían su esposa o sus esposas, pero solían tener a lo mejor un amante masculino, aunque ahora esto no se puede decir, vayan muy de macho. Era bastante habitual, puesto que las relaciones hetero eran para un tipo de cosas y las relaciones homo, en fin, que era una tradición y no estaba tampoco, no estaba permitido, pero no estaba tampoco, en fin, se sabía, no sé cómo decir, y se respetaba, la gente decía, bueno, pertenece a la privacidad y tal. Hoy imposible técnicamente. En fin, quiero deciros que esto es tan viejo como la humanidad. Bueno, ya se dijo en los itinerarios que si no hago digresiones y os pierdo por ahí. La primera es del mundo clásico, cómo se relacionan. Os voy a contar los 4 itinerarios que hubo en esta exposición y después os voy a hablar de 8 piezas que selecciona la BBC, que seguramente se las selecciona el mismo comisario, y todo esto lo explico con muchísimos vídeos, con muchísimas conferencias y con las imágenes de la obra en mi blog. Voy a darme prisa porque tengo una cháchara aquí. Bueno, la primera, como he dicho, es la selección que se hace antes del cristianismo, cómo se relacionan esas personas de igual a igual, entre hombres a hombres, mujeres a mujeres, cómo se relacionan entre iguales, cómo se recupera, cómo eso desaparece, vuelve a aparecer en la historia, vuelve a desaparecer, vuelve a aparecer, y todo esto se representa artísticamente. He de decir una cosa, yo estudié 5 años arte en Altea. Si me ve alguien de Altea, saludo. Fue una buena experiencia, pero mi facultad estaba llenísima hasta arriba de nuestros profesores eran gays. Bueno, y ahora yo creo que hay más. No ni bueno ni malo, se hacía discriminación positiva entre ellos, o sea, si no eras gay no podías entrar en determinados departamentos, por lo menos el de escultura, que eso tampoco, en fin, pero bueno, lo que quiero decir es que de alguna forma el arte siempre ha sido un refugio, porque durante muchísimo tiempo estas personas han estado marginadas, han estado rechazadas, han estado detenidas, han estado presas. Hay que pensar en Oscar Wilde, en tantísimos, yo que sé, Carballo, infinidad de personas, Miguel Ángel, pero Miguel Ángel sí que se le permitía, tenía amantes jóvenes, etcétera. Quiero decir que no, socialmente siempre ha habido un rechazo y una marginalidad, y entonces es bueno que todas estas cosas, ¿cómo diría yo? Lo que no se nombra no existe, hay que nombrarlas para que existan, y sobre todo porque a mí me da mucha penita que hay suicidio infantil y cosas así, por estas cosas, por cuestiones de género no hay que suicidarse, y menos niños, que me parten el corazón. Lo bueno es que las países desarrollados se normalicen todos estos temas y bueno, en ese camino vamos, ojalá se normalicen más. Bueno, el segundo recorrido, vamos por los recorridos, muestra a los autores que fueron perseguidos y la obra por representar esa relación entre iguales, la obra perseguida, los autores perseguidos, etcétera, etcétera. El tercer recorrido se afronta no de una manera plana, como digo muchas veces, sino tampoco tangencialmente, pero sí zigzagueando, porque se afronta pues desde Goya, que llama el maricón, no sé qué, hasta, sin embargo, otra forma de representar San Sebastián, la mujer barbuda, tipo rollo queer, o el travestismo, etcétera, diferentes formas, ¿no? Bueno, el tercer recorrido se introduce en las identidades alternativas, que es lo que estoy contando ahora mismo, representadas a través de cuerpos diferentes o de personajes que cambian los roles, que se travisten o que simplemente intercambian los roles de género. Bueno, el cuarto recorrido
de esta exposición, que es una pena que no la viera, me hubiera encantado, y además porque utiliza obras, algunas de ellas muy conocidas. El cuarto recorrido utiliza la mitología, porque con el rollo de la mitología se podían hacer cosas que de otra manera no hubieran estado permitidas, ¿no? Y entonces lo de la mitología era un argumento para introducir en espacios de poder historias que representan amores entre iguales. Como complemento de todo esto se sacan determinadas piezas, como he dicho antes, como me parece que son 2 piezas, una de ellas que habitualmente no se han mostrado nunca, que pueden contemplarse. Una de ellas es El maricón, de la tía Gila, que es un hombre, que es uno de los dibujos de Goya, del álbum de Goya C, que se hace entre 1808 y 1814, no se sabe realmente, de esa época, en el que se escenifica identidades alternativas a las que el itinerario quiere interpelar directamente. Bueno, el otro a mí me ha sorprendido porque es un león que no representa nada de igual a igual ni nada, sino es de una mujer es una pintura de 1879 de Rosa Bonheur, me atraganto y todo, que habla una de las primeras mujeres artistas, que se significa con su condición sexual. Estamos hablando de España y del siglo XIX. Tela, porque en otros países a lo mejor la cosa estaba mejor, pero aquí, con el poder que tenía la Iglesia, bueno, todo eso es bueno que se sepa, es bueno que lo sepamos. Ahora voy a ir leyendo cosas del curador Carlos Navarro, que realmente este artículo prácticamente lo hace él. Dice, no hemos querido hacer homoerotismo, sino narrar la historia de la contemplación de la homosexualidad a través de las pinturas, porque estas pinturas realmente han estado inadvertidas, no la leíamos, oculta. Bueno, yo San Sebastián sí que lo leía, algunas más que otras, perseguidas, bueno, en fin, marginadas. Bueno, así son las relaciones homosexuales durante siglos en Occidente. Tampoco, había sitios que estaban más permitidos, también en arte, pero bueno, siempre sí, socialmente han estado proscritas. Bueno, prohibida e invisible para muchos, la homosexualidad es representada de forma constante en la pintura y en la escultura. Para verla solo había que fijarse, o sea, había que mirar, había que querer ver las cosas. Hoy día son un colectivo, yo diría que poderosísimo, porque tiene, todo hay que decirlo, cargos de poder, y me parece maravilloso, me parece fantástico que esté todo integrado. Ojalá esté más integrado por las nuevas generaciones que vengan, sobre todo por eso que os he dicho, que a mí me conmueve, que son los suicidios infantiles. Bueno, este es el ejercicio que sugiere el Museo del Prado. Me parece además maravilloso, con motivo de la celebración del día más. Me parece muy bien que los museos, el conocimiento, la escuela, las universidades estén acorde con las demandas sociales del momento, porque es lo que tiene que ser, y no que vamos siempre por detrás. Y todo esto se hace a raíz del Día Mundial del Orgullo Gay, que se celebra en Madrid entre el 23 de junio y el 2 de julio de 2017. Bueno, la principal pinacoteca de España vuelve la vista sobre su propia colección de sus bodegas para sacar a la luz obras que muestran las relaciones entre personas del mismo sexo, ya sean hombres o mujeres, identidades sexuales que no se ajustan a las normas. Ya sabéis que el cuerpo de alguna forma es un espacio de poder para la religión, en fin. Esto es, o sea, saca obras que no se ajustan al estándar social de cada momento, y cuerpos que no responden, porque saca también una escultura preciosa de una hermafrodita, cuerpos que no responden a la división entre hombres y mujeres. Además, una escultura muy famosa y muy bonita. También pone de relieve la persecución de aquellos artistas, modelos, coleccionistas castigados por no encajar en la norma. Todo hay que decir una cosa, los que eran pobres sufrieron más que los que eran ricos. Eso pasó también en el franquismo, Los homosexuales ricos no tuvieron ninguna repercusión. Bueno, la muestra La mirada del otro consiste en un recorrido por 300 piezas que están seleccionadas con muchísima minuciosidad. Entonces, BBC, a través del mundo, o sea, BBC Mundo, selecciona 8 de estas piezas. Yo he visto este artículo, he dejado la fuente de la que está extraído, he acortado, he quitado cosas, pero he dejado sobre todo muchísimo las declaraciones que hace el curador, que realmente va explicando los 8 cuadros que extrae,
que seguramente se le ha indicado el curador, o sea, el comisario de la exposición, y que lo explica uno por uno. Extrae 8 cuadros, dice que son 8 joyas del mundo tal, y son los que explican ahora mismo en este artículo, que me ha parecido una preciosidad. Y me ha sorprendido además gratamente que el Prado, en fin, esté abierto a todo esto. Ya sé que los museos son políticas, etcétera, etcétera, pero sigo diciendo que el Prado estaba convencida que era más carca. Bueno, una tontería. Selecciona un grandísimo museo. Selecciona 8 piezas y Carlos Navarro va a estar opinando de cada una. Nos ayuda a entender la homosexualidad en el arte. Bueno, la primera pieza no puedo enseñarla, está en mi blog, que lo dejo ahí la dirección cuando subo el vídeo. La primera es el Rapto de Ganímedes, que es de Rubens, nada menos. Está pintada hay de diferentes siglos, de diferentes épocas, para que veamos cómo se aborda, pues yo que sé, el Renacimiento, el Barroco, en fin, en toda la época. Siglo XIX, Goya. Bueno, el Rapto de Ganímedes de Rubens, de Pedro Pablo Rubens, que es de 1636-1638. Bueno, en este lienzo realmente el pintor belga lo que hace es que reproduce el mito de Júpiter, como no, que quiere hacer de Ganímedes, que Júpiter siempre se convierte en bicho, en vaca, ahora es un águila. Entonces rapta a este muchacho jovencito que quiere que sea su amante. La raptaban fina a los dioses. Además, para los griegos, una cosa muy curiosa, porque si los dioses tenían esos vicios, pues ¿por qué los mortales no podíamos tenerlos? Eso me resulta curiosísimo, porque sin embargo los cristianos, nuestro Dios es tan perfecto que nunca nosotros ya nacemos con pecado y siempre somos imperfectos. Bueno, este cuadro es una preciosidad. Ahora va a explicar Carlos Navarro. Dice: durante siglos, para representar la homosexualidad, tengo que leerlo, bueno, no lo sé de memoria, había que recurrir a temas de la mitología en las que hombres y mujeres mantenían relaciones amorosas con personas del mismo sexo. Pero la posibilidad de contemplar esta historia estaba reservada a la intimidad de los poderosos. Como siempre, solo en espacios de privilegio y poder supremo, como los palacios reales o cardenalicios, se permite este tipo de escenas amatorias, siempre protagonizadas por dioses no sometidos al imperio de lo cristiano. Sobre todo los amores de Apolo y de Jacinto, que lo hemos representado en la exposición con uno de los bocetos de Rubens para la Torre de la Parada, o de Júpiter y Ganímedes, que también llevamos uno de los grandes lienzos que realiza Rubens. La Torre de la Parada, mandada a construir por el rey Felipe IV de España, era un palacete de descanso que el monarca utilizaba tras sus jornadas de caza. De sus paredes colgaron todos los caprichos de los dioses. Bueno, el segundo cuadro que selecciona, yo creo que Carlos Navarro, para la BBC, es David con la cabeza de Goliat de, ¿cómo se llama? Carballo, que de nombre se llama Michelangelo Merisi. Carballo. Pese a la permisividad, él era homosexual, de sus representaciones, los espacios reducidos reservados a unos pocos, la homosexualidad está duramente castigada socialmente. La exposición del Prado también llama la atención sobre los artistas que son perseguidos. Él fue detenido, pero no se pudo demostrar nada por su condición sexual. Ahora dice Carlos Navarro, dice, es el caso, por ejemplo, de los artistas que fueron apresados por sodomía. Oscar Wilde. No sabemos cuál es su identidad sexual, pero tuvieron que encarar, porque normalmente esta denuncia era una caza de brujas que lo hacían sus competidores, sus compañeros pintores, que eran peores pintores y tenían un ataque de envidia, y entonces decían: este es homosexual, fuera o no fuera, ya quedaba una mancha y tenía que irse de esa ciudad. Dice, fuera cual fuera su identidad sexual, pero tuvieron que encarar la experiencia de responder a un tribunal que les acusa. Así sucede a Carballo, cuya obra David con la cabeza de Goliat forma parte de la muestra. Carballo fue absuelto de todo lo que se le imputaba, que se lo hizo un pintor que estaba envidiosísimo, porque Carballo era un genio. Le había acusado sin pruebas, pero se vio obligado cuando terminó a abandonar Roma, pasando por prisión preventiva. De entrada al trullo, y después ya veremos. Bueno, dice Carlos Navarro, así se encendió la llama de la leyenda negra sobre Carballo. Pobre Carballo siempre era el que asesinaba, el pendenciero y tal. Se modifica la imagen biográfica, pero también la artística y la forma en que se ha interpretado muchas de sus obras. Bueno, después la tercera obra que selecciona la BBC, todo esto está en el blog, con vídeos, con conferencias, no sé, a lo mejor hay 20 vídeos o quizás más. Después está un dibujo que se llama El maricón de la tía Gila, de Francisco Goya, que está
Goya ya es casi prácticamente el siglo XX, o sea, el siglo XIX. La obra de Goya, desarrollada sobre todo en el XIX, ofrece, nace a finales del XVIII, una mirada como muchísimo más contemporánea sobre las identidades que no encajan en el estándar, en la norma social, y la forma de enfrentarse a la representación de la homosexualidad. Es diferente la del pintor aragonés a la del barroco de Rubens. Dice Carlos Navarro, dice, el maricón de Gilán no está representando un personaje queer, nos está representando un personaje queer, queer theory, un tipo raro que no responde a la expresión de género normativa. Goya dibuja este retrato y lo hace desde otra perspectiva, y los de otros personajes también marginales, como locos, dementes, y entonces el homosexual lo mete ahí en uno de sus cuadernos finales de la primera década y principios de la segunda del siglo XIX. Dice Carlos Navarro, es que me parece muy interesante que el curador esté con una voz en off totalmente dándonos, apuntándonos, porque son los que es el que está dando las claves de cada representación, cada pieza. Dice, son personajes que se quedan en los márgenes y que no suelen salir en los cuadros de costumbres que él mismo hace. Dice, es una mirada de conmiseración, no es una mirada acusatoria. Hay una dosis de realismo profundamente contemplativa, remite a una imagen de rareza que no responde a los cánones. Bueno, ahora hay uno que me encanta, que es de 1590, que se llama Brígida del Río, la barbuda de Peñaranda, de Juan Sánchez Cotán. Ese es famosísimo y es muy bonito. Es una mujer barbuda, que parece un hombre totalmente, y está dando de mamar, un pedazo de pechuga que tiene, que para que el niño hermoso. Bueno, las mujeres barbudas, bueno, es un fenómeno, muestran cuerpos totalmente diferentes, convencionales, que no, de acuerdo con Navarro, sirven para escenificar la noción de lo tercero, que es como se refiere a la literatura del siglo de oro, que en el siglo de oro no son tan brutales como puede ser el caso de Goya, ¿no? A las realidades que no responden ni a hombre ni a mujer. Durante años se creyó que el retrato de este tipo de personaje respondía a la curiosidad y a un interés permanente paramédico por parte de los pintores y de quienes le encargan la obra. Sin embargo, estas imágenes no están exentas de un juicio moral. Dice Carlos Navarro, el caso de Brígida del Río fue utilizado para mostrar esta imagen de lo tercero como algo reprobable. Dice, es una advertencia contra los hombres afeminados, es algo que tiene una militancia profunda detrás al advertir contra ese tipo de posiciones. Después hay el quinto cuadro, es un hermafrodita, es una escultura preciosa de Matteo Bonicelli, que es de 1652. Este hermafrodito es del escultor italiano Matteo Bonicelli y representa un ser mitológico, mitad hombre, mitad mujer. Como las mujeres barbudas, esta obra muestra un cuerpo sexualmente ambiguo y fuera totalmente de lo común. Dice, en realidad escenifica un cuerpo de transexual, un cuerpo que es aparentemente femenino, pero que tiene el pene mejor detallado de todas las colecciones del Museo del Prado. Esto lo está diciendo el comisario de la exposición, para dejar claro que es una condición físicamente ambigua, ambivalente. Después, la sexta pieza es Aquiles descubierto por Ulises y Diomedes, porque se disfraza de mujer para que no haya guerra, de Pedro Pablo Rubens, de 1617 a 1618. Si el hermafrodito puede ser visto como una representación de la transexualidad, este cuadro de Rubens nos muestra a un Aquiles travestido totalmente, mitad camino entre un hombre y una mujer. El héroe griego está disfrazado de mujer y trata de engañar a sus compañeros para evitar, de la manera que sea, el ir a la guerra contra Troya, la guerra de Troya. Y su posición central en el cuadro no es casual. Dice Carlos Navarro, Aquiles ocupa el espacio central y divide el mundo de los hombres y el mundo de las mujeres. Bueno, ahora hay un cuadro que me ha llamado mucho la atención porque es un león, primer plano de un león, que es de Rosa Bonheur. Pero este cuadro, que se llama el Cid significa en árabe señor, y bueno,
es la primera mujer. ¿Qué tiene que ver la cabeza de un león con la representación de la mirada del otro? Pues bueno, pues es la respuesta, como he dicho antes, hay que buscarla en la autora de esta obra, que es del siglo XIX, me parece que es de 1870 y algo, Rosa Bonheur. Dice Carlos Navarro, es una pintora del siglo XIX que en lugar de plegarse a las ideas predeterminadas que como mujer le corresponde en el universo del arte, a mediados del siglo XIX decide crear y hacerse su propio sitio y su propia identidad. Muy valiente en España, ¿eh? En otros sitios puede que no tanto, pero aquí muy valiente. Bueno, lo que muestra es un carácter muy independiente y a contracorriente que Bonheur tenía permiso para llevar pantalones en una época en que las mujeres no podían hacerlo en público, estaba prohibido. Yo de pequeña, la madre de una amiga mía, que era inglesa, llevaba pantalones y nos recogía del cole en el coche y la criticaban, no os podéis ni imaginar. Estoy hablando de los años 60, para que os hagáis una idea. Era una mujer que había sido independiente, había tenido su trabajo de secretaria en Inglaterra y cuando crió a sus niños, pues tenía un montón de niños y los recogía pues en pantalones porque era una ama de casa que tenía prisa, entonces conducía, que las mujeres no conducían, tenía su propio coche, que las mujeres no tenían su propio coche y llevaba pantalones y además era monísima. Bueno, pues la ponían verde, como si fuera el diablo, un mal ejemplo para las nuevas generaciones. A nosotros nos daba igual, nos recogía. Bueno, dice Carlos Navarro, es una mujer que responde a un modelo bastante antinormativo. Si solamente nos fijamos en que hay una cabeza de león bien pintada, nos perdemos esos otros detalles biográficos que explican y dotan un significado mucho más profundo en la obra que se conserva en el Prado. Bueno, y por último, todo esto está en mi blog, por favor, detalladísimo. Por último está San Sebastián. Hombre, San Sebastián sí que tiene un punto gay, con la flecha asaeteando su cuerpo, además que era gay, que ¿cómo se llama? Un centurión quiso sodomizarlo, etcétera, etcétera, él rehusó y lo torturaron, por eso es santo. Y él está semidesnudo y con un cuerpo atravesado por flechas como parte de su martirio. San Sebastián era un soldado romano castigado por ser cristiano y es visto en la actualidad como un icono del erotismo gay. Siempre San Sebastián no tiene duda. Ya en su momento hay muchísimas versiones de muchísimos autores y en todas es muy gay. Ya en su momento la versión de Guido Reni que expone el Prado no fue considerada suficientemente recatada. Entonces su dueña, que era Isabel Farnesio me parece, le pintaron encima. Afortunadamente los restauradores quitan, no os podéis imaginar la cantidad mejor de vírgenes o de Eva que se le ha puesto los pelos más largos para taparle. Le han hecho una sobrepintura que es una crueldad, pero los restauradores son muy habilidosos y bueno, han quitado esa capa de pintura y han dejado lo que quería y nuestra Isabel Farnesio coge y le pinta a San Sebastián, le pinta más ropa, lo pone más masculino. Bueno, ordena que se le cubra parte del cuerpo y se repinta, pero la versión que se conserva en el Prado no es el único San Sebastián de Reni, cuyo erotismo suscita reacciones muy, muy acaloradas. Bueno, dice por último Carlos Navarro, al del Palazzo Rosso de Génova, Oscar Wilde le dedica su primera poesía homoerótica. Al que hay en Londres, el escritor Yukio Mishima le dedica amplias reflexiones eróticas. Y otro que se conserva, todos estos son de este mismo pintor, y a otro que hace diferentes San Sebastianes, y otro que se conserva en Estados Unidos, Tennessee Williams, también le concede un protagonismo importante. Espero que os haya gustado, espero que miréis mi blog porque he hecho un esfuerzo importante en ponerlo muy ilustrado, no solamente de imágenes sino de conferencias. Os va a encantar. Hasta mañana, chao.